De una manera especial le damos la bienvenida tanto a él como a su esposa, gloria a Dios, y a su bebé, amén. Gloria a Dios, más adelante él le dará la oportunidad para presentar a su amada esposa. Yo voy a dejar con todos nosotros, nuestro hermano pastor Pablo Fortuna, gloria a Dios, con nosotros. Aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Fue en serio el asunto. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Qué bueno es poder adorar al Señor, ¿verdad? ¿Verdad que es bueno adorar al Señor? Amén. Diga al que le queda a su lado, es bueno estar en la casa de Dios. Dígale, no hay nada más bueno que estar en la casa de Dios. Un gran compromiso el que me ha correspondido, estar con ustedes como el abridor de este evento en la palabra del Señor, pero aún se hace mayor después de haber tenido una participación tan eufórica como la que nos ha traído Romy Rad. Pero también hay palabras que necesitamos escuchar. ¿Verdad que sí? Hay palabras que necesitamos escuchar. Las alabanzas son el ambiente, van preparando el ambiente para que nosotros podamos estar a tono. Entonces, poder recibir con alegría la palabra. Qué bueno, ¿verdad? Pablo Fortuna, por la misericordia del Señor, estamos trabajando en su obra, especialmente en lo que es la educación teológica, por más de 20 años, aproximadamente unos 22 años. Y agradecemos a Dios esta oportunidad, a las personas que Dios utilizó como canal, un alumno que tuvimos, Tony Lebrón, muy amigo de ustedes. A través de él, pues, podemos estar con ustedes. Sin que se me ofendan las damas, las féminas que están acá, en esta noche me acompaña la mujer más bella de todo el universo. Cenelis Pimentel. Y también el príncipe Wallace. Nosotros sabemos que en Dios no existen coincidencias. Dígale al que le queda a su lado, en Dios no hay coincidencia. Dios hace que la cosa sea, dígale. Aunque no los entendamos, Dios hace que la cosa sea. Dígalo de nuevo. A eso se le ha llamado diosidencia. Y quiero que vayamos a Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 1. Y vamos a leer de forma específica el versículo que ustedes tienen como base o como fondo de este evento, el versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Si usted es tan amable de ponerse sobre sus pies, se lo agradecemos. Si me pueden ayudar, por favor, que me gusta estar un poquito más cerca de la gente. Vamos a poner el podio más hacia abajo. Gracias. Porque a veces se me coge con darle el microfonazo a la gente y ya lo tengo más cerca. Ah. Daniel capítulo 1, el versículo 8, dice en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero que lo repita conmigo ahora a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta oportunidad que me brinda de poder estar compartiendo este congreso. Haz tu palabra explícita para lo que aquí estamos presentes. Y que tu bendición pueda correr de forma especial en cada vida. Y que la edificación también sea parte de este evento en esta primera noche. Que en nombre de Jesús te lo pido. Puede ocupar su asiento. Jóvenes que dejan huellas. Tremendo tema. Este que ustedes han elegido. Dentro de este tema de jóvenes que dejan huellas, o dejando huellas, yo quiero compartir con ustedes el título: Proponte hacer la diferencia. ¿Cuál es el título? Proponte hacer la diferencia. De nuevo, ¿cuál es el título? Proponte hacer la diferencia. De nuevo. Proponte hacer la diferencia. Proponte hacer la diferencia. Yo recuerdo, década de los 80, final de la década de los 80, llegó a mis manos un librito donde habían en la portada muchos limones maduros, pero en el centro de todos ellos había un limón verde. Y el título precisamente de ese libro era Atrévete a ser diferente. ¿Y por qué o cuál era el enfoque principal, la trama principal de este libro? Que la gente está acostumbrada a hacer lo que ve a otro haciendo. Y vivimos la vida haciendo lo que otros hacen. Y si no nos llevan a un ambiente donde estamos mirando lo que todo el mundo está haciendo, entonces hay problema. Y ese libro motivaba a ser capaz de atreverse a ser diferente. Hay gentes, y no lo digo porque hoy están, eso es por motivo de los teachers, es por motivo del congreso, ¿verdad? Pero hay gente que no se atreve a ponerse una ropa si no se la ha visto a alguien primero. Primero tiene que haber visto que alguien haya lucido una pieza de vestir. Pero hay que ser capaz de hacer la diferencia. ¿Hay que ser capaz de qué? De hacer la diferencia. Este capítulo 1 de Daniel es muy interesante. Lo primero que debemos señalar, por si acaso usted así lo creía, que el autor del libro no pudo haber sido Daniel. Por aquí comenzamos. De Daniel se está hablando. Daniel no es el escritor de este libro, sino que él es el protagonista, de quien se habla, de quien trata la obra, de quien trata la trama de la obra del libro de Daniel. Y lo primero que vamos a encontrar es que se hace referencia de tiempo para poder ubicarnos en el tiempo y en el espacio
sobre lo que se nos va a decir sobre lo acaecido en la vida de Daniel. Y así comienza presentándonos lo que es una referencia de tiempo, y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La última canción que hacía el hermano daba una pequeña reseña de esta canción. Y dentro de la reseña decía que a veces hay momentos de dificultad, momentos difíciles en nuestras vidas. Pues aquí ya encontramos que el libro de Daniel comienza presentando un panorama sombrío. Comienza a hablar de un sitio, comienza a hablar de un cerco, comienza a hablar de un ejército enemigo, comienza a hablar de un rey, de un emperador enemigo, y que ha encerrado de alguna manera a un pueblo más débil que ellos. Pero en los versículos del 1 al 4 nosotros vamos a encontrar, lo primero es que Dios controla los tiempos. Dígale que le queda a su lado: Dios controla los tiempos. Diga de nuevo: Dios controla los tiempos. Amén. Amén. El tiempo se nos escapa de nuestras manos, pero Dios controla los tiempos. Y por más difícil que creamos que la situación esté, o por más difícil que nos encontremos, si somos capaces nosotros de mirar al que nos ha llamado, nos daremos cuenta que todo está en control. Aunque estoy quizás como el malabarista en la cuica tratando de hacer equilibrio, cuando miramos al blanco de la soberana vocación, nos damos cuenta que todo está en control. ¿Usted lo crees? Dios controla los tiempos. Babilonia invade en el año 65, viene la primera invasión. Cuando se nos habla del año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, y se nos habla de la primera invasión, y se nos está hablando de la primera invasión, porque Babilonia invadió en varios momentos, sitió en varios momentos. Pero en el año 605 antes de Jesucristo, tiene lugar esta primera invasión en tiempo de Joacim. Y esta invasión tuvo algunas particularidades, que finalmente cuando el rey Nabucodonosor puede asirse de la ciudad, él hace una clasificación de los ciudadanos. Y no le interesa en este primer momento a todo el mundo, solamente le interesa a la élite. Solo le interesa la casa real. Solo le interesa la gente de ciencia. Solo le interesa la gente del saber. Solo le interesa a las personas preparadas. A él solo le interesa a aquellos que tenían algún tipo de preparación que de alguna manera él podía usar o podía servirse. Y es a este grupo que se lleva. Junto con este grupo se lleva los utensilios, se lleva la riqueza, se lleva el oro y se lleva todo aquello que pudo encontrar a su camino, pero el resto de las personas la deja allá, porque a él no le interesaba sino solo a las personas destacadas de alguna manera. Pero es impresionante ver que, por ejemplo, el versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los
trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. A lo mejor Nabucodonosor pensaba que él era el más fuerte, como decía la canción de Romy, el fuerte, ¿verdad? A lo mejor él creía que era el más fuerte, o que había sido dotado o había sido preparado con el ejército mejor y que contaba quizás con el mejor ejército. Pero aquí el texto nos está diciendo a nosotros que quien tiene el control de los tiempos, ¿quién es? Dios. ¿Quién tiene el control de los tiempos? ¿Quién tiene el control de los tiempos? Dios tiene el control de los tiempos. Nabucodonosor, aleluya, quizás no entendía aquello, pero ahora el texto nos está diciendo a nosotros que es Dios quien le entrega en sus manos. A Jerusalén, los utensilios, al rey. El rey Nabucodonosor desea tener algunos vasallos como parte de su gabinete. Una vez ya él se lleva lo que Dios le entrega, Dios entrega en sus manos, él se lo lleva y se lleva lo mejor, se lleva a los príncipes, se lleva a los sabios. Una vez está allá tranquilo, él desea ahora tener algunos de esos vasallos, algunos de esos esclavos, algunos de esos que él ha impuesto su fuerza y lo quiere tener como parte de su gabinete. Le interesa tenerlo como parte de su gabinete. Y aquí yo quiero hacer una pequeña pausa. ¿Por qué quiere tener a estos vasallos, a estos esclavos cerca de él? ¿Qué habrá pasado por la mente de Nabucodonosor? ¿Qué habrá motivado a Nabucodonosor para querer tener a personas que ya se expresaron más débiles que él porque logró conquistar? ¿Qué lo hace querer tenerlo como parte de su gabinete? Como parte de lo que van a estar gobernando con él. Cuando nosotros hacemos un pequeño análisis de la historia, nos vamos a dar cuenta que lo que Nabucodonosor estaba haciendo ahora, tratando de gobernar a ese mundo ahí, ¿verdad? Su mundo contemporáneo y todo su alrededor, ya había pasado con lo que se conoce como el Reino Unido de Israel. David había extendido su territorio, y aunque no está dentro de los anales, dentro de la historia, el reinado de Israel como el primer imperio, sin embargo, tenemos que Israel gobernó primero que Babilonia, y que Babilonia fue vasallo de Israel antes. Los caldeos tuvieron que pagar impuestos a Israel antes de que ellos fueran imperio. Lo que indica que Nabucodonosor está mirando en esos jóvenes, está mirando en esa gente los paradigmas, o está viendo los modelos que de alguna manera él había recibido algún tipo de impacto del sistema de gobierno que habían ejercido, y quería aprender de ellos. Pero aún más que estos, hermanos, no solamente haber visto la historia y lo que había hecho tiempo de David, tiempo de Saúl, tiempo de David y tiempo de Salomón, cuando Israel o Jerusalén se impone ante todo el mundo conocido ahí en sus alrededores, porque tuvieron que desde Asia, desde África y desde Europa tuvieron que pagar impuestos a Israel, especialmente en el reinado de Salomón. Pero aparte de esto, hay algo muy interesante.
es el modelo de gobierno utilizado por Israel. El modelo de gobierno utilizado por Israel era muy diferente a los distintos modelos y gobiernos que tenían las naciones circunvecinas. Es que Israel, su sistema de gobierno era teocrático. Dígale al que le queda a su lado, teocrático. Dígaselo. Dígale de nuevo, el gobierno de Israel era un gobierno teocrático. ¿Sabe qué indica esto? Que el que gobernaba no era Saúl, sino Dios. Que el que gobernaba no era David, sino Dios. Que el que gobernaba no era Salomón, sino Dios. El verdadero rey de Israel se llama Jehová de los ejércitos. Dígalo conmigo. El verdadero rey de Israel. Dígalo. Otra vez diga, el verdadero rey de Israel se llama Jehová de los ejércitos. El sistema de gobierno era un sistema teocrático. No era un gobierno dictatorial. No era un gobierno caudillista. No era un gobierno comunista. No era un gobierno democrático. Era un gobierno teocrático. Lo que indica que los príncipes de Israel, los reyes de Israel, tenían que preocuparse no por agradar al pueblo, sino por agradar a quién. Yo no lo oigo. ¿Por agradar a quién? A Dios. Su preparación era una preparación para agradar a Dios. Si no agradaba a Dios, entonces no podía ser gobierno. Si no agradaba a Dios, no podía sentarse y comenzar a gobernar. Si no agradaba a Dios, entonces no iba a ser elegido. Porque de hecho, para ser elegido como rey, tenía que pasar por un acto llamado el acto de la unción. Tenía que ser ungido como rey. Y para ser ungido como rey, necesitaba o de un sacerdote o de un profeta. Él no podía a sí mismo ungirse. Y usted comienza a ver la historia. El primer rey de Israel, Saúl. ¿Quién lo unge? ¿Quién unge a Saúl? Yo no lo oigo. Ustedes no están leyendo Biblia o están medio... ¿Cómo es? ¿Quién unge a Saúl? Pues dígalo sin miedo. ¿Quién unge a Saúl? ¿Y a David quién lo unge? ¿Quién lo unge? También Samuel. O sea, que dentro de Israel, primero había que calificar delante de Dios. Primero había que tener una preparación en el orden espiritual. Lo primero que tenía que hacer era agradar a Dios. Y entonces esto de alguna manera le iba a hacer merecedor de poder subir al trono o de poder ejercer un reinado. Lo que indica que esta gente que él se había llevado, la élite que él se había llevado, él sabía que no eran personas comunes y corrientes. Eran gente que pertenecían a la casa real, que se estaban preparando para gobernar. Y si se estaban preparando para gobernar, entonces ya hemos visto aquí que su primera preocupación era agradar al dueño del reino, al dueño del trono, el verdadero dueño del trono, Dios. Y es lo que observamos. Él quiere ahora tener de esta gente a su lado, porque él pudo descubrir que esta gente sabía gobernar.
que esta gente se sabía conducir en el gobierno, que esta gente había logrado tener bajo ellos, sin usar la fuerza, a casi todas las naciones que estuvieron a su alrededor. Utilizando, ¿verdad?, la dirección de Dios. Ahora, algo que también llama mi atención es cuáles eran las características para formar parte del gabinete. Porque aunque él había visto cosas especiales en esa gente que quería tenerlo, pero también él tenía su modelo, él tenía su forma, o ellos tenían ya su forma de gobierno, que de alguna manera él entendía que el que fuera a formar parte de su gobierno tenía que ajustarse a su manera de ellos actuar y de ellos manejarse. Por eso vamos a encontrar características, y las características yo las divido en dos grupos. Primero, características en el orden físico. Aquí comienza Nabucodonosor con las exigencias de aquellas personas que él quiere que formen parte de su gabinete, que formen parte de su gobierno. Y en el orden físico, primero tenían que ser jóvenes. Dice muchachos en el versículo 4. El término muchachos indica que tenían que ser jóvenes. Él no quería sino jóvenes. ¿Y por qué quería jóvenes? El anciano Juan dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuerte. Lo primero que exige Nabucodonosor es que sean jóvenes, porque el joven tiene su fuerza, tiene toda su energía. Muchas veces una energía que no sabe controlar, una fuerza que no sabe controlar y que no sabe manejar, y que quizá él, con la experiencia ya que tiene, podía canalizar la fuerza y la energía de esos jóvenes. Entonces lo primero que él pide es que sean jóvenes. Pero ¿por qué está pidiendo jóvenes aparte de la fuerza? Porque si él tiene un equipo de jóvenes, está dando permanencia y estabilidad a su gobierno. ¿Por qué? Porque de forma natural, los viejos no morimos primero. ¿O no? De forma natural, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Ah? Que las personas mayores se vayan primero. Entonces está buscando primero llenar su gabinete de personas jóvenes, de personas llenas de energía, personas llenas de fuerza. Jóvenes que dejan huellas. Ustedes tienen fuerza, ustedes tienen energía, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son, aleluya, la flor, ustedes son el amor, ustedes son el vigor, ustedes deben ser las columnas, ustedes son los que dan permanencia, estabilidad, duración. Pero ¿qué otra cosa en el orden físico buscaba como característica o como requisito? Sin defecto. El término dice sin tacha. Le dice ahí versión Reina Valera. Le dice ¿cómo? Sin tacha. Primero, muchachos. Segundo, sin tachas. Tenían que ser entonces sin defecto. Ah, que tuvo un accidente y se le viró un ojito. No, ese no califica. Ah, que nació con un bracito un poquito problemático. No, tampoco califica. ¿Llegan? Ah, que nació y la naturaleza no le permitió crecer. Ah, tampoco califica. Sin defecto ante la vista humana.
sin defecto. Él está buscando jóvenes, primero. Y segundo, sin defecto. Sin defecto en el orden físico, que todo su cuerpo esté funcionando a la perfección, que su cabello, que su cara, ¿verdad? Que todo esté como debe estar. Primero lo quiere jóvenes y segundo lo quiere sin defectos. Y tercero, y ahí yo no calificaba entonces, de buena apariencia. Yo me imagino allí, ¿verdad? Esos jóvenes, ¿verdad? Erguido, alto, pues esa nariz fina, ¿verdad? Buena apariencia. O sea, en el orden físico buscaba, primero, ¿qué? ¿Cómo tenía que ser en el orden físico? Primero, dígalo más fuerte. Segundo, sin defecto. Segundo, y tercero, buena apariencia. Ahora, hay unos requerimientos, unas características que también se está buscando en el orden intelectual. Y en el orden intelectual lo primero que se busca es que tenían que ser filósofos. Filósofos. Si usted observa el texto le dice, enseñados ¿en qué? En toda sabiduría. ¿Sabía usted que filosofía es precisamente amor a la sabiduría? Entonces él está diciendo, en el orden físico yo los quiero jóvenes, en el orden físico los quiero sin defecto, en el orden físico los quiero de buena apariencia. Que hasta los varones le digo. Pero ahora en el orden intelectual no era cualquiera. Tenían que ser filósofos, tenían que haber sido enseñados en toda sabiduría, pero aparte de esto tenían que ser científicos, sabios en toda ciencia. Tenían que ser inteligentes, de buen entendimiento. Gente que capta rápido, no gente que para hacer un análisis tiene que esperar y cuando ya el tiempo se acabó es que le llega. Ah, pero mira. No, pero ya se acabó el tiempo. Gente que genere rápido, que rápido ahí, ¿verdad? Aplique, que la lógica le llegue y funcione como debe funcionar ahí. Tenía que ser inteligente. Pero también está diciendo que tenían que ser expertos en el sistema de escritura y en el idioma del reino. Aleluya. Expertos, tenían que ser expertos en el sistema de escritura. Y que dicho sea de paso, es el primer sistema en desarrollarse en escritura, es el sistema de los caldeos. Es bueno aclarar esto. Porque muchas veces se habla de los griegos y otras veces se habla de los egipcios, pero no, comienza con los caldeos. Los sistemas de escritura, los alfabetos primero que comienzan a funcionar, el primer alfabeto que comienza a funcionar es el alfabeto caldeo. Y del alfabeto caldeo se derivan la mayoría, todos los demás alfabetos. Pues está diciendo que tenían que ser expertos en el sistema de escritura y en el idioma del reino. El idioma que usaba el reino, ellos tenían que dominarlo. Pero hay algo que llama mucho mi atención dentro de los requerimientos, y es que también tenían que ser obedientes. Debían ser capaces de seguir instrucciones. Y esto es muy interesante.
Esto es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque cuando se poseen todas esas características, regularmente el ego se crece. ¿Me está viendo? Cuando se reúnen todas esas características que estamos viendo ahí, ¿qué pasa? Yo no lo oigo, se me están dormidos. Ustedes estaban ahorita, brincando, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando se posee todas esas características? El ego se crece. Ya la persona no quiere ni siquiera pisar donde otro pisa. Hay que ponerle alfombra. Primero, estoy lleno de juventud. Aparte de estar lleno de juventud, es perfecto, sin defecto. Pero aparte de esto, de buena apariencia. Y si por si fuera poco, como alguien decía por ahí, que es difícil encontrar esos palos juntos. Esos palos no se encuentran juntos. Bonito, amable. No, estos palos juntos no se encuentran. Aparte de esto, de ser jóvenes, de ser sin defecto, de tener buena apariencia, tenías que ser filósofo, tenías que ser científico, tenías que ser inteligente, tenías que ser experto en escritura, en la escritura de los caldeos, tenías que ser experto en la lengua de los caldeos. Mire, aquí entre nosotros, una persona que posea todas esas características cree que no está en la tierra. Su ego, como dice el griego, se levanta. Y cuando el ego se levanta, el individuo que no es capaz de entender, de comprender que sigue siendo un ser humano, es difícil que siga instrucciones. Y es ahí donde viene el problema. Las huellas que vamos a dejar, las huellas que queremos que queden, ¿qué tipo de huellas será? ¿Será la huella del orgullo? ¿De una vida de altivez? ¿Cuál es la huella? Por eso llama mucho mi atención que también tenían que ser obedientes, capaces de seguir instrucciones. ¿Y cómo, de dónde usted saca eso? El predicador dice, idóneos para estar, ¿dónde? En el palacio. Idóneos para estar en el palacio. Que sepa seguir instrucciones, que sepa obedecer, que se deje guiar, que se deje guiar. El escritor a los proverbios dice que el sabio se preocupa por escuchar, porque aún del necio aprende el sabio. ¿Oyó eso? Aún del necio aprende el sabio. Capaces de seguir instrucciones. Capaces de seguir instrucciones. Pero ¿qué es lo que está pensando este viejo? Este viejo ya está acabando de vivir. Yo estoy lleno de juventud, ya tengo un par de licenciaturas y lo he adornado ahí con un par de posgraditos ahí, ¿verdad? Maestría en esto y ya hay un doctoradito por ahí. ¿Qué es lo que este me está hablando? Capaz de seguir instrucciones. Porque recuerde, hermano, estamos aquí enfocados a un liderazgo cristiano, no estamos enfocados a un liderazgo de afuera. Y estamos diciendo que el modelo de Israel es el modelo
del sistema teocrático. Aquí quien gobierna es Dios. Aquí quien toma las decisiones es Dios. Aquí, aleluya, la autoridad es de Dios. Aquí el que sabe es de Dios. El que sabe es Dios. Aquí el que mueve la cosa es Dios. No importa que yo sea inteligente, que sea sabio, que sea científico, que sea filósofo. No importa las características físicas o intelectuales que yo pueda tener. Aquí eso no sirve de nada si no está a los pies de Jesucristo. Si no está a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Cuando está a los pies del Señor, ahí funciona. Dice amén. Dice amén. Dice amén. A los pies del Señor. El apóstol Pablo dice: hay que llevar cautivo todo pensamiento al sometimiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Lo que somos debemos ponerlo en las manos sabiendo que no es nuestro. Amén. Porque también la palabra nos dice que todo perfecto, ¿de dónde viene? Proviene de Dios. Ah, no es porque yo soy súper inteligente, no. Es porque Dios me lo está permitiendo. Amén. Gloria a Dios. No es porque yo soy el más bonito o usted la más bonita. No, no, no. Es porque Dios te lo está permitiendo. No es porque tu voz es una voz aguda o una voz grave. No, es que Dios te lo está permitiendo. Dile al que te queda a tu lado: Dios te ha dado gracia. Dile, Dios te ha dado gracia. No es tuya, no es tuya. Dile, no es tuya. No te creas que es tuya. Pues es don de Dios, dice la palabra. No es tuya, no es tuya. Es la gracia de Dios en tu vida que hace. Es la gracia de Dios en nuestra vida que actúa. Es la gracia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Que hace grandes cosas con nosotros y con nuestra vida. Amén. 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 La palabra nos enseña que ya Él decide, el Rey decide, que seleccione a personas que tengan estas características, de esos pasallos, de esos que han traído. Pero Él dispone, hay ciertas disposiciones del Rey que hay que seguir al pie de la letra. Lo primero que hace el Rey es que hay una asignación alimenticia para él. Y esta ración alimenticia, esta asignación, venía nada más y nada menos que del banquete real. Y yo a veces leyendo este pasaje me pongo a meditar y digo: óyeme, si había manzanas buenas de primera calidad, ¿dónde deberían estar? En la mesa del rey. ¿Dónde? En la mesa del rey. Si habían uvas de calidad y buenas, ¿dónde deberían estar? En la mesa del rey. En el palacio. Allá no se usaba, no se usa el arroz como aquí, allá se usa el trigo. El trigo de primera, el selecto, el super selecto, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? En el palacio. La mejor carne, ¿dónde estaría? En el palacio. Y los mejores vinos, los vinos, ya usted sabe, esos vinos de alta calidad, esos super añejos, ¿dónde estarían? En el palacio. En definitiva, si había buena comida y buena proteína, ¿dónde estaría? En el palacio. Y la asignación del rey es a esos jóvenes que son especiales, porque tienen características especiales, hay que darle una alimentación especial. De manera que él dispone y dice: es de mi comida, de mi despensa. Es de mi despensa que ustedes deben sacar y darle comida a ellos. Amén. Porque él entendía que necesitaban una buena alimentación. Aquí en República Dominicana decimos que el mal comido no piensa. Lo que estaba pensando es en qué va a comer, porque imagínense, usted tiene hambre. Pero aparte de esto, el rey también dispone
un entrenamiento especial durante 3 años. Eso equivaldría en este tiempo a un doctorado. Y no cualquier doctorado, porque eran 3 años sin salir de allí a ninguna hora. El rey está diciendo, aparte de esas características que ellos tienen, aparte de esas virtudes, de esos conocimientos que ellos tienen, quiero que me lo preparen por 3 años y me lo hagan apto, lo mejore para funcionar aquí en el palacio. Esas son las disposiciones que hace el rey. Hay 4 que son clasificados según los versículos 6 y versículo 7. De estos 4 tenemos a Daniel, tenemos a Ananías, tenemos a Misael y tenemos a Azarías, nombres hebreos. Estos nombres son cambiados por el jefe de los eunucos. A Daniel se le llama Belsasar, a Ananías se le llama Sadrach, a Misael se le llama Mesac y a Azarías se le llama Abednego. Pero aquí hay una nota que yo quiero compartir y que usted ponga mucha atención. El jefe de los eunucos, los maestros caldeos, el propio rey, porque posteriormente en capítulo más adelante usted observará que dice que fue el propio Nabucodonosor que cambió los nombres. Aquí en el capítulo 1 dice que es apenas el jefe de los eunucos que cambia los nombres de ellos, pero no, más adelante en el capítulo 5 dice que es el propio Nabucodonosor que le cambia los nombres. El rey, los maestros que iban a tener y lo iban a instruir durante esos 3 años, y todos ellos trataron de desprogramarlos y reprogramarlos. Jóvenes, oye lo que te estoy diciendo. Lo primero que hizo Nabucodonosor, y aquí Nabucodonosor, aunque es siervo de Dios, según observamos en Jeremías y según vemos aquí en Daniel también capítulo 1 versículo 2, donde dice que Dios lo había tomado y había entregado en sus manos, lo está teniendo como su siervo, pero sin embargo aquí en este momento, en la analogía que estamos haciendo, Nabucodonosor representa al enemigo. Nabucodonosor representa al enemigo de la justicia. Nabucodonosor representa a Satanás. Representa a todos aquellos que no proceden de Dios. ¿Y qué es lo primero que quiere hacer el mundo con nosotros? ¿Qué es lo primero que quiere hacer el mundo con nuestra vida? Desprogramarnos y reprogramarnos. Hello. Hello. En este tiempo, eso que yo estoy diciendo se entiende, porque estamos en el mundo de la cibernética. Nabucodonosor ordenó que formatearan a los muchachos. Hay que formatearlo. O sea, había que dejarlo en blanco. ¿Y para qué? Para luego reprogramarlo. ¿Por qué decimos esto? Miren, ellos intentaron arrancarlos de sus raíces culturales y religiosas y trataron de enclavar culturas y costumbres diferentes en ellos, y comienzan con el cambio de los nombres. El nombre en este tiempo no significa mucha cosa, aunque es la autoridad nuestra, es la representación nuestra. ¿De acuerdo? Existe mucho Pablo, pero Pablo Fortuna, Amador, soy yo. O sea que mi nombre es mi autoridad. Mi nombre es lo que me representa. Es lo que nos representa. Hay muchos Pablos, pero como este Pablo no hay ninguno, soy yo. O sea, es usted. Nuestro nombre, de alguna manera, es la autoridad que tenemos. Nuestro nombre es la identidad que tenemos. Nuestro nombre dice que nosotros estamos en el tiempo y en el espacio. Pero en el tiempo antiguo, los nombres no se limitaban a identificar. Los nombres determinaban personalidad.
determinaban personalidad. Lo que indica que los padres querían que fueran sus hijos, así lo llamaban. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Lo que los padres querían que fueran sus hijos, así lo llamaban. Era el nombre que le ponían. La Biblia está llena de esto. Por ejemplo, hablando de Daniel, Dios, juicio de Dios, o Dios es mi juez. Cada vez que Daniel, que es un compuesto, un silogismo, este nombre es un silogismo, él de Elohim, era la abreviación de la deidad del nombre de Dios, él, dentro de los hebreos. Lo que indica que Dan, que era equivalente a juicio, y él ligado con él, aquí hay una combinación, juicio de Dios o Dios como juez. Cada vez que Daniel escuchaba su nombre, él en su mente y en su corazón asumía lo que él era. Cada vez que se decía Daniel, él escuchaba que decía que el juez que él tenía se llama Dios, que su juez es Dios y que el verdadero justiciero es Dios. Y cada vez que le escuchaba su nombre, él tenía que honrar a ese juez justo, a ese justiciero. Pero había que desprogramarlo. Y entonces lo desprograman y le ponen Belsasar. Belsasar significa protege la vida del rey. Oye, le están quitando el nombre de Dios justiciero y le están poniendo el nombre de Guachimán. ¿Qué le parece? De Guatepal. Lo están desprogramando. Están diciéndole, ya no sigue escuchando que tu juez es Dios. Ya no sigue escuchando que tú eres producto de la justicia de Dios. Ya no sigue escuchando que la justicia de Dios se va a reflejar siempre en tu vida. Ahora tú tienes que escuchar que tú vas a proteger la vida del rey. Tú eres un protector. Tú eres un guardián. Tú eres un guardaespaldas. Tú eres un seguridad. ¿Qué le parece? Pero con esto lo que están tratando es de desvincularlo totalmente de su relación con Dios. El mundo lo primero que va a querer hacer es desvincularlo. Desvincularte, joven, de tu relación con Dios. Va a tratar de hacer lo que sea. Va a ofrecerte lo que sea. Va a hacer lo que sea para tratar de separarte. Tratar de apartarte. Tratar de que tú no pienses en ningún momento. De que tú no pienses, aleluya, en Dios. De que tu relación con Dios se quebrante. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero los jóvenes que dejan huellas, no lo permiten. ¿Oyó lo que dije? Los jóvenes que dejan huellas no lo permiten. En una ocasión alguien me decía, príncipe, digo, te equivocaste, yo soy rey. Que la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes. No me baje de categoría. Pero el mundo te pinta de alguna manera, el enemigo te pinta de alguna manera las cosas, te camuflajea las cosas para que tú no te des cuenta de lo que está bajándote de grado. Un hombre, una mujer en la mano de Dios es lo máximo. Un hombre o una mujer controlado por Dios es lo máximo. Un hombre o una mujer puesto en la mano de Dios es lo máximo. No permita que te desprogramen. Dile al que te queda a tu lado, no deje que te desprogramen. El diablo te quiere desprogramar. No se lo permita. No se lo permita. No se lo permita. Satanás quiere desprogramarte. El mundo quiere desprogramarte. No se lo permita. Quiere sacarte de tu relación con Dios.
quiere sacarte de tu intimidad con Dios, quiere sacarte de eso que desde niño tú has venido recibiendo en esa instrucción con Dios. Quiere sacarte, quiere quitarte el nombre que te ha dado el Altísimo y quiere ponerte otro nombre. No se lo permita, no se lo permita, no se lo permita, no se lo permita. Aleluya. Aparte de esto, el nombre de Belsasar era el nombre de una de las deidades de los caldeos, según el capítulo 4 de Daniel, versículo 8. Ananías, el Señor ha mostrado favor, el Señor es benévolo. Cada vez que Ananías escuchaba su nombre, le están diciendo: tú eres un favorecido de Dios, muchacho. Ananías, de una vez escucha: oye, que Dios es benévolo conmigo, ha sido bueno. Lo que indica que su triunfo, él de una vez lo iba a llevar donde tenías que llevarlo. Mi triunfo están donde están porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo estoy en el lugar donde estoy porque Dios ha sido benévolo conmigo. Yo hago lo que estoy haciendo porque Dios ha sido benévolo conmigo. Su nombre me está marcando, me está diciendo: tú siempre estás como dependiente de Dios. Lo que tú tienes no es tuyo, lo tienes porque Dios te lo ha permitido, porque Dios ha sido bueno contigo. Probablemente van a querer desprogramarte. A ti te vamos a llamar Sadrach. Y Sadrach lo que significa el mandamiento de Aku, el dios luna. Le están quitando el nombre de dioses buenos y ha sido bueno contigo, para ponerle, mira, hay un mandamiento del Dios de la luna. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Misael, ¿quién es lo que es Dios? ¿O quién como Dios? Cada vez que le escuchaba su nombre, están diciendo: el Todopoderoso, el grande, el que, ¿verdad?, el que todo lo puede. Como decía la canción, el fuerte. Ese es Dios. No hay nadie como Él. Con su nombre está honrando a Dios. Está honrando a Dios con su nombre. Pero le quitan Misael y le ponen Mesac. Mesac significa el que es lo que es Aku, haciendo referencia a la misma deidad del dios luna o del dios de la luna. Y a Azarías es: el Señor ha ayudado. El Señor ha ayudado. Cada vez que escucha su nombre, ya él sabe que Dios es ayudador, que en los momentos de apuro hay alguien que nos ayuda, que en el momento en que las fuerzas se nos van, hay alguien ahí para ayudarnos, que se llama Dios. Que Dios no va a dejar de extender sus manos poderosas para ayudarme. Y cada vez que le escuchaba su nombre, Azarías, 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 están diciendo: tranquilo, cuando tú creas que no puedes, estate quieto, porque va a venir un ayudador. Tu ayudador está ahí. Él te ayuda, Dios te ayuda, Dios te ayuda. No importa las circunstancias, cuán pesada sea la carga, Dios te ayuda. Pero le ponen a Abednego. ¿Saben qué están diciendo? Abednego significa siervo de Nebo, que es otra de las deidades de los caldeos. Lo primero que el enemigo quiere hacer, lo que primero que el mundo quiere hacer, es desprogramar. Es desprogramar. Ahora, del versículo 8 al versículo 13, en estos versículos, lo que la Biblia nos presenta es que Daniel decide ser fiel a su Dios. Aunque han querido desprogramarlo, él dice: a mí nadie me va a desprogramar. Yo seré programado, seguiré con la misma programación. Nadie me va a cambiar. Dice que él propuso en su corazón
Él decide ser fiel a Dios. Amén. Él decide. Daniel se propone no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Uno se preguntaría, ¿por qué contaminaba aquella comida si ya vemos que era la mejor comida? Esta era la del palacio. La comida de calidad era aquella. Entonces, ¿por qué contaminaba? Era costumbre tirar sobre la tierra una pequeña porción del banquete como ofrenda iniciadora a los dioses, como para consagrar este banquete a esos dioses. Y nosotros lo hemos visto muchas veces. Hay gente que agarran, le tapan un refresco y el primer poquito lo tiran en la tierra. Yo recuerdo un amigo de mi papá, borrachón, cuando destapaba el pote de romo, la botella de romo, el primer traguito, lo rociaba. Eso viene de por allá. Viene la costumbre de los caldeos, que acostumbraban a ir a estar todo el banquete. Antes de que nadie probara ese banquete, había que sacar una pequeñita porción, preparar un platito especial y entonces derramarlo a tierra, dedicándoselo a los dioses. Entonces ya por aquí comenzamos a ver cómo era que contaminaba. Esa era una de las posibilidades. Si esos banquetes habían sido dedicados a los dioses, consagrados a los dioses, Daniel, por su cultura y por su religión, solo adoraba al Dios creador del cielo y de la tierra, y él no participaba de nada que fuera para otro Dios. Sería lo primero. Entonces no me interesa comida. Puede tener la mejor vitamina, la mejor proteína, los mejores aminoácidos, puede tener lo mejor de lo mejor, pero no me interesa, porque primero ya ha sido dedicado a esos dioses y yo tengo un Dios al que le sirvo. ¿Qué implicaba comer de la comida y beber de la bebida de la casa real? El haber participado de aquella fiesta había sido un acto de aprobación a la idolatría, que era prohibida aún después que se aboliera la distinción legal entre carnes de animales limpios y de animales contaminados, según 1 Corintios capítulo 8, versículo 7 y versículo 10, capítulo 10, versículo 27, capítulo y versículo también 28 en ese capítulo 10. Lo que indica que habían dos razones por las que posiblemente Daniel entendía que era contaminarse. Primero, porque era sacrificado. Primero, se presentaba a sus ídolos. ¿De acuerdo? Y segundo, porque probablemente no pasaba estos alimentos por el tratamiento que Dios de antemano había dado en Levítico, que había que darle los alimentos antes de comer. Ahora, él propone no contaminarse. Pero ¿cómo hacerlo? Estrategias que usa Daniel para mantener su fidelidad. Primero, Daniel trata de ser persuasivo y no rebelde. Esto es importante. Él no comienza a pelear con el jefe de los eunucos. Él no comienza a pelear con Nabucodonosor. Él no comienza a pelear con aquellos que están tratando de desprogramarlo. Él ha intentado, él quiere seguir con su programación, pero él está utilizando ahora una estrategia. La estrategia de la persuasión. A veces nosotros queremos, con nuestra rebeldía, lograr cosas con nuestros familiares, con nuestra gente, y nunca lo podremos a menos que no usemos la persuasión. Un gran sabio decía, Sócrates, decía: convénceme y te seguiré hasta el fin del mundo. O sea, la gente, nosotros tenemos que tratar de persuadirlo. A veces queremos obligarlo, pero no es asunto de ser rebelde, es asunto de ser persuasivo. Él habla con el jefe de los eunucos sobre su cultura y sobre sus costumbres religiosas.